Hola, Hola, ¿cómo estás, César? muy bien, mucho gusto en conocerte, Aide. Mucho gusto también. Estás en Oaxaca. ¿Tú crees que nunca fui a Oaxaca, así que no tengo ni idea de cómo es Oaxaca? Ah, muy bien, ¿de dónde eres, Aide? Yo viví en Sonora y en Querétaro, pero nací en Saltillo. Ah, mira, es que creo que como mexicanos siempre nos hace falta mucho conocer por México. Sí, ¿verdad? Seguramente, pues es que es un poco complicado conocer todo el país, es tan grande. Yo, por ejemplo, digo, muy oaxaqueño, pero creo que lo más norte que he llegado ha sido Aguascalientes. Oh, ok. Entonces, justamente me hace Sí. falta Sonora, Coahuila, Chihuahua, Baja California. Fíjate que hablando de eso, se me olvidaba decirte que sí vivimos un tiempo en Baja California Sur, cerca de Ah, La mira. Paz. Sí. Ah, ok. Pues a mí ya todo lo contrario. Conozco muy bien el sur, el centro y hasta Aguascalientes. Todavía me falta llegar más al norte. La otra mitad para arriba. Pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación, César, y me encantaría que empezáramos compartiendo qué estudiaste y cómo empiezas tus primeros pasos ya para hacerte entrar a la fuerza laboral, como decimos. Claro. Pues perfecto. Pues muchísimas gracias, Aida, por la invitación a platicar contigo. Me pareció sumamente interesante tener esta conversación. Y así es, bueno, yo soy licenciado en comunicación por la Universidad de Anáhuac. Ujú. Me gradué en el año 2013, con lo cual pues ya pasaron varios años de dejar de ser estudiante y con lo cual pues yo desde temprana edad, a los 18 años, comencé a trabajar. Como te comentaba, estudié comunicación y realmente mi interés por esta carrera partió de que yo quería ser periodista. Quería dedicarme al periodismo. Desde muy temprana edad decidí que eso quería hacer y realmente, pues mi papá me impulsó mucho para que pues yo comenzara a trabajar temprano para verdaderamente saber si era mi verdadera vocación, con lo cual aquí en un periódico local surgió una oportunidad laboral y comencé como corrector de estilo. Incluso todavía yo estaba en el último semestre del bachillerato y por las tardes me iba a trabajar. Fue una experiencia muy interesante, la verdad es que sí, me gustó mucho poder colaborar para un periódico como corrector de estilo, ¿no? Me gusta mucho escribir, la redacción, la ortografía, entonces pues se conjuntaban como varios factores que me apasionó muchísimo. Pero también descubrí que el trabajo del periodismo era muy demandante y que tenía que hacer como muchos sacrificios y verdaderamente me quería dedicar a ser un periodista. Realmente el hecho de escribir, colaborar con editores, periodistas pues con mayor experiencia, definitivamente dije sí, quiero dedicarme a los medios de comunicación y me parecía sumamente interesante poder pues contribuir desde esa experiencia. Y bueno, finalmente comencé la universidad. Eh, mi licenciatura en la Universidad de Anáhuac pues tenía un enfoque importante en medios de comunicación, con lo cual empecé a colaborar desde también iniciando la universidad en proyectos de radiodifusión, televisión, prensa escrita, tanto en periódicos, perdón, como en revistas, con lo cual, pues definitivamente fui teniendo una pasión sumamente importante por los medios de comunicación, pero al mismo tiempo que me involucraba, también veía pues todos los sacrificios que conllevaba ser un periodista y al menos en México, por todos los problemas políticos, sociales y el tema económico, también descubría que era una carrera pues que requería pues muchísima vocación, en la cual
pues habría fines de semana que estaría lejos de la familia, habría, pues en temas económicos, un salario, al menos aquí en Oaxaca el periodismo realmente es muy mal pagado, con lo cual implicaba un fenómeno de migración, encontrar alguna otra oportunidad en algún otro lugar. Y pero bueno, yo seguía muy emocionado por dedicarme a esto, pero también la vida me fue llevando a otras áreas, con lo cual empecé a descubrir la comunicación intercultural y la educación internacional, eh, que empecé a colaborar con una institución que se llama AFS, Programas Interculturales, que se dedican a difundir experiencias interculturales a partir de intercambios educativos en jóvenes de preparatoria. Que también tuve la oportunidad de colaborar con ellos, trabajando mientras estudiaba con lo cual pues se empezó a cambiar un poco mi profesión y realmente encontré una verdadera pasión en el tema de la comunicación intercultural, incluso de ese tema fue mi tesis con la cual me gradué y combinándolo un poco con el sector empresarial, también ahí empecé a estudiar temas de comunicación organizacional, administración, identidad corporativa, mercadotecnia, que también fue un área que empecé a descubrir bastante bien y empecé a tener experiencias laborales en esas áreas que me orillaron pues incluso a cambiar radicalmente de perspectiva de mi profesión. Dejé de enfocarme en los medios de comunicación, siempre me gustaron, me apasionaron, pero encontré en la comunicación intercultural una gran pasión. Y básicamente pues es el hecho de tener la interacción con personas de otras culturas, ya que también tuve la oportunidad de estudiar en Dinamarca. Cuando terminé la universidad, estuve un año viviendo allá, estudiando, intercambiando culturas con los daneses, con estudiantes de otras nacionalidades, ¿no? Me encontré con personas de Siria, de Israel, de Sudáfrica, de Uganda, personas que realmente yo nunca había tenido alguna interacción y vivir y estudiar junto con ellos, pues verdaderamente empecé a entender muchas diferencias culturales entre nosotros, pero al mismo tiempo también muchas similitudes y también cómo la barrera de la comunicación pues influye en estas relaciones entre personas con diferentes culturas, con lo cual pues yo ya había estudiado previamente y fue como llevar la teoría a la práctica y es por ello que pues terminando la universidad, a partir de esos años, me comencé a dedicar a la industria de la educación internacional, con lo cual estuve colaborando con esta institución, AFS Programas Interculturales México, que básicamente fue un impulso para más adelante crear mi propio emprendimiento. Hace 2 años, en mayo de 2019, decidí crear mi propia empresa de nombre Drivali y básicamente somos una agencia de estudios en el extranjero que reclutamos diferentes estudiantes de México, quienes tienen la intención de estudiar y vivir en otro país bajo diferentes programas que manejamos como cursos de idioma, estudios desde secundaria hasta nivel posgrado, con un enfoque de un programa académico y un programa de intercambio cultural. Y realmente pues ya llevo colaborando en esta industria como 12 años, alrededor de 12 años, lo cual pues me ha hecho bastante profesional trabajando con cientos de familias de todo el país, quienes tienen la intención de que sus hijos principalmente pues viajen a otro país y tengan esta oportunidad de intercambio. Entonces, realmente mi experiencia profesional actual pues surge a partir de estas experiencias en Dinamarca, así como también el hecho de pues haber estudiado comunicación intercultural, como dándole un enfoque importante a mi carrera, que siempre me ha apasionado por las relaciones internacionales, el hecho de convivir con personas de otras culturas y bueno, y el fenómeno de la comunicación que si bien dejé el periodismo de lado, pero también me metí a otros temas del fenómeno de la comunicación que me pareció realmente una mina de oro porque es un área muy poco estudiada en el mundo. Realmente
hay muy pocos teóricos que se han metido de lleno a la comunicación intercultural, ¿no? Está muy contextualizada con temas de sociología, antropología, historia, por supuesto, mucho de las ciencias sociales, pero realmente como tal, la comunicación intercultural o la interculturalidad todavía es un campo de estudio que necesita pues más investigadores en ese campo. Entonces, bajo ese contexto, pues inicié esta carrera profesional en la educación internacional y afortunadamente pues he logrado alcanzar pues muy buenos resultados a favor del también conocido turismo educativo en México. Dijiste empezaste el 2019. ¿Cómo afrontó tu compañía todo el 2020? Sí, la verdad es que fue definitivamente un año completamente difícil, el tema de la pandemia. Pues nosotros como emprendimiento, me asocié junto con mi hermana, quien decidimos colaborar juntos en crear Delivery Valley en mayo de 2019 exactamente. Y bueno, definitivamente pues creo que nadie esperaba que en el 2020 iba a venir una situación de salud y social tan complicada como lo fue la pandemia por la COVID-19. Y realmente, pues creo que tuvimos muchas ventajas para poder afrontar la pandemia. El hecho de pues, ser una empresa pequeña nos permitió pues ser muy flexibles en nuestras operaciones, ser pues muy abiertos a los cambios, que creo que en comparación con las grandes empresas y corporaciones, no solo en este sector, pues realmente fue un reto importante, ¿no? El hecho de alguna manera no tener colaboradores contratados, creo que también fue una gran ventaja por no tener que pagar una nómina, lo cual pues como empresarios pues sabemos que siempre requiere de grandes esfuerzos para poder obtener los ingresos suficientes para poder ofrecer los diferentes salarios. Al ser un proyecto de emprendimiento, todavía teníamos muchos proyectos que trabajar antes de poder estar frente al cliente ya como en un proceso realmente formal. Naturalmente ya teníamos nuestros primeros clientes, que afortunadamente todo marchó muy bien, eh, pero realmente pues nuestros ingresos, nuestros egresos pues eran realmente mínimos, con lo cual básicamente reducimos al máximo posible, evitando pues cualquier desequilibrio en el tema financiero. Y creo que también fue una gran oportunidad para también replantearnos hacia el futuro. Si bien traíamos una idea de negocio muy específica, pero nos permitió empezar a evaluar el contexto hacia el futuro, de ver cómo afrontar una nueva realidad y en un contexto completamente incierto, porque pues no sabíamos qué tiempo nos iba a tomar, cuáles son las nuevas condiciones de vida, empresariales, y en una industria pues que realmente se vio sumamente afectada porque pues la educación internacional implica que un estudiante viaje a otro país a estudiar a una institución educativa, con lo cual pues el primer gran golpe fue el cierre de las escuelas que se pasaron a un sistema virtual. Y segundo fue el hecho del cierre de las fronteras. Se empezaron a cerrar fronteras, con lo cual los mexicanos pues no podían ingresar a otro país bajo condiciones muy excepcionales. Entonces fue empezar también a estudiar cada uno de los puntos alrededor de nuestras operaciones para ver en qué destinos, en qué instituciones podríamos operar, porque para nosotros pues es sumamente importante la experiencia vivencial, el hecho de que un estudiante pues esté en otro país, conviviendo con otras personas, estando con sus profesores en sus salones de clase y el pues moverse a una virtualidad, principalmente para aquellos estudiantes que todavía estaban en preparación de viaje, pues realmente significaba
un cambio de planes completamente, ¿no? Entonces, pues realmente fue replantearnos mucho, incluso hasta la estructura de nuestros servicios, nuestras operaciones. Creo que la tecnología también nos vino a favorecer en muchos sentidos, ¿no? De alguna manera, pues actualmente estamos completamente trabajando en la virtualidad. Si bien se valora mucho el tener frente a frente al cliente y que el cliente también un factor decisivo en la decisión de compra, es el hecho de pues, confiar en el agente educativo que tienes enfrente, ¿no? Por lo que implica pues, invertir en la educación y por lo que implica pues, dejar de ir al hijo o a la hija lejos de casa por una temporada generalmente larga. Un año escolar es el promedio de tiempo que pasan nuestros estudiantes en el extranjero, con lo cual, pues, la virtualidad pues, vino a favorecernos en muchos aspectos para poder crecer territorialmente hablando, ¿no? Inicialmente creíamos que Oaxaca iba a ser nuestro principal nicho donde íbamos a estar trabajando, pero realmente nos dimos cuenta que no, es donde menos clientes tenemos actualmente, sino nos hemos podido expandir a cualquier rincón de México o incluso en países como Costa Rica y Panamá, incluso hemos estado trabajando también, Perú, entonces pues de alguna manera la tecnología pues ha venido también a globalizarnos aún más de lo globales que ya somos, porque bueno, al ser una empresa que promovemos la educación internacional, pues ya está la característica de ser una empresa global, pero el hecho de empezar a reclutar estudiantes de cualquier parte del mundo, pues ha sido realmente un impulso que nos ha permitido crecer bastante y también creo que el ser humano, pues ahorita ya está un poquito cansado de la cuarentena, de estar en casa la mayor parte del tiempo. Ya vemos en las personas pues muchas ganas de salir, ¿no? Creo que también tenemos pues una gran ventaja que es el tema de pues los huecos en el sector educativo en México, que también pues ciertas familias que tienen las posibilidades de invertir en educación internacional para sus hijos, pues realmente están insatisfechos con la educación que están recibiendo de sus colegios aquí en el país, con lo cual empiezan a checar otras opciones en el extranjero. De alguna manera prefieren que sus hijos pues viajen a otro país donde incluso las clases son presenciales, ¿no? Ahorita estamos trabajando con destinos donde las clases son presenciales pues ¿Qué eso también países es son? ¿Qué como país? Francia, ¿Mm? Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, con algunas excepciones en algunos casos donde sí han ido a la virtualidad en ciertos momentos, en cuarentenas forzosas, pero realmente un país como Francia ha mantenido sus escuelas abiertas durante toda la pandemia, al menos desde el nivel de jardín de niños hasta el 12º grado, el último año de bachillerato. Las universidades son las que sí han pasado a la virtualidad y es también como un análisis de qué es lo que los otros gobiernos están haciendo frente a la pandemia y pues de alguna manera ahí es donde hemos tomado pues la oportunidad de seguir con nuestro negocio, porque si bien en la industria se creía que podríamos cambiar radicalmente nuestros servicios a un tema de educación virtual, pero realmente pues no es lo mismo, ¿no? Y como lo comentaba hace un momento, el tema de la experiencia vivencial es un factor importante en nuestros servicios educativos. Estaba leyendo ahí que ahorita estabas ofreciendo que puedes estudiar un semestre en virtual y el otro semestre ya en la escuela. ¿Qué tanto se ha avanzado? Por ejemplo, yo que estoy en Canadá, ¿tú podrías ya mandarlos? ¿Pueden entrar a Canadá tus estudiantes o todavía no? Sí, afortunadamente muchos de los países, entre ellos Canadá, pues han dado la oportunidad a que diferentes personas entren a sus países bajo el estatus de estudiante, con lo cual ellos entran dentro de las diferentes excepciones. Ujú. Eso nos ha permitido
poder continuar con nuestras operaciones para este 2021, con lo cual, pues cualquier persona que desee estudiar en otro país puede hacerlo, afortunadamente, teniendo la visa o el permiso de residencia que respalde esos estudios. Ujú. Es el caso de Canadá, es el caso de Francia, Estados Unidos, donde también muchas embajadas han cerrado sus puertas para trámites de visa de turismo, o aquellos países que como mexicanos no requerimos algún visado, Ujú. pues en este momento no podemos entrar en calidad de turistas, sino debemos ir respaldados con alguna actividad esencial, y afortunadamente la educación en algunos países es considerada como una actividad esencial, principalmente la educación básica, que es con la cual nosotros también somos muy especializados, trabajando con jóvenes de edad entre 15 a 18 años en los grados de bachillerato preparatoria, con lo cual hemos logrado que estudiantes pues viajen a países como Canadá, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, que también son de los destinos pues más demandados por los mexicanos, por lo que representa en tema de idioma y en cuanto a temas económicos y sociales también, e incluso hasta en oportunidades migratorias, que también Canadá es un país que también apuesta mucho a la educación internacional, eh, e incluso ofreciéndoles oportunidades de emigrar de manera permanente posterior a los estudios, a la graduación. Y algo que sí es importante mencionar es que, pues de alguna manera, como lo comentabas hace un momento, pues nos hemos tenido que adaptar al nuevo contexto, y es el hecho pues de las nuevas regulaciones de viaje que hay de por medio. Hay algunos países que requieren la cuarentena, hay algunos otros que no, y ya es obligatorio pues para poder subir a un avión y viajar al extranjero, pues contar con una prueba PCR negativa, o incluso los últimos cambios pues ya empiezan a considerar el hecho de pues ya haber sido vacunado, ¿no? Entonces, son esos cambios que día con día se van dando, y realmente pues desde 2020 hasta el día de hoy, pues es básicamente estar pendiente de cualquier actualización, cambio en las políticas, regulaciones y básicamente pues todo el contexto del mundo en tema de viajes y estudios, porque pues todos los días hay alguna nueva novedad y Sí, eso pues nos orilla a tener que ir adaptándonos a esos adaptando. cambios día con día. Entonces, algo que tal vez hacíamos hace 2, 3 semanas o hace un mes, probablemente ahora ya no nos funcione y tengamos que hacerlo de manera diferente, pero pues seguimos como muy dispuestos por lo que implica, ¿no? Yo he sido muy defensor de que la educación pues no se puede detener, ¿no? Ya pasó un año escolar en la mayoría de los países bajo el contexto de la pandemia, ¿no? El año pasado, en marzo, las escuelas se fueron en línea, al menos aquí en México, pues seguimos en esta virtualidad. Soy también un profesor de bachillerato aquí en Oaxaca, apoyando a jóvenes con temas de negocios, administración, mercadotecnia, pues actualmente estamos trabajando en temas de en esta interacción por videollamadas, con lo cual pues yo veo a los estudiantes pues bastante cansados, bastante agotados. El hecho de estar sentados desde las 7 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde frente a la computadora y siguiendo una serie de proyectos, pues definitivamente concluíamos que al menos en nuestro negocio pues era importante esa experiencia vivencial. Es por ello que decidimos enfocarnos en aquellos destinos que lo permitían, y desafortunadamente quienes no, pues tuvimos que detener nuestras operaciones en países como Australia, Nueva Zelanda, quienes sí tienen cerradas las fronteras a cualquier persona. Tengo una pregunta. Si yo quisiera, am, o sea, yo tengo mi negocio es de reclutamiento internacional e inmigración. Si ahorita yo quisiera traer, por decirte, un grupo de jóvenes que quisieran venir a estudiar y terminar acá, o sea, que estén estudiando enfermería, pero que vinieran acá a estudiar el final para ya que aquí se acepten como si fueran, acá les dicen caregivers, o sea,
¿qué posibilidades hay de que tú puedas conectar y hacer ese grupo posible? De que vinieran, así como están allá, consigues un grupo de 5 personas, las transportas o sea, se vienen y se inscriben en una escuela donde aquí terminarían lo que vendría siendo un diplomado, porque no, ni siquiera es una carrera larga, son más 2 años de lo que le llaman caregiver, y que acá le llaman support worker, es porque no eres enfermera, eres un support worker, los que trabajas con ancianitos y cuidándolos. ¿Qué posibilidades hay? ¿Tú tienes contacto con ese tipo de mercado? Bien, realmente nosotros como agencia educativa pues manejamos y tenemos alianzas con diferentes instituciones en el mundo, específicamente pues escuelas de idioma, instituciones de educación básica, así como universidades o college, que en el caso de Canadá específicamente pues también tienen este sistema de carreras técnicas, diplomados, certificaciones, así como las licenciaturas y las maestrías y doctorados. Afortunadamente, como agencia educativa, pues tenemos acceso a una red importante de escuelas de todos estos niveles en diferentes partes del mundo, con lo cual podemos trabajar programas académicos, es decir, adaptándonos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes en temas educativos, ¿no? Creo que valoramos también mucho el tema de, primero, cuáles son sus objetivos educativos, entender un poco más justamente cuál es la meta que cada estudiante quiere lograr, si quiere regresar a México, si se quieren mantener en el país, si quieren únicamente aprender el idioma, si solo les interesa la parte del intercambio cultural. Creo que depende mucho de cada uno de los... Sí, pero imagínate que el goal aquí sea que esas personas quieran venirse ya a trabajar a Canadá. Entonces, ese sería el goal. Sí, Obviamente, tú sabes que a afortunadamente. Canadá no, muchas de las cosas que nosotros estudiamos afuera para ellos no valen. Entonces, tienes que validar. Exactamente. Entonces, te Así brincas es. ese pedazo, te brincas el pedacito de que acá vengan a terminar para ser ya validadas acá. En el caso específico de Canadá, realmente para temas migratorios, sí lo trabajamos y lo más recomendable pues es inscribirse directamente a algún programa de alguna universidad o de algún college. Como, repito, las carreras técnicas, certificados, diplomados, la parte de las licenciaturas y maestrías, así como doctorados también, en el cual también sabrás mejor tú que yo que hay diferentes programas migratorios en Canadá que califican a cada persona en diferentes programas, ¿no? Está, por ejemplo, el programa que más popular es el Express Entry, con este sistema de puntos, a través del cual un estudiante internacional accediendo a un programa educativo en cualquiera de estos niveles, califica primeramente para un programa que se llama Co-op y Postgraduate Work Permit, que eso les permite a los estudiantes internacionales durante sus estudios trabajar de medio tiempo en cualquier actividad laboral y pues, generar ingresos. Y una vez que terminan su programa académico, que puede ser de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, dependiendo la duración del programa académico, los estudiantes pues califican a obtener un permiso de residencia que les permite estar de 1 hasta 3 años posterior a su graduación para poder trabajar en el campo que ellos estudiaron. Generalmente los estudios en México, como bien comentabas hace un ratito, no traen la validez necesaria para hacer una revalidación de estudios o para tomar los créditos, por lo cual en la mayoría de los casos los estudiantes se ven
se ven requeridos a iniciar sus estudios desde cero. Incluso también el hecho del perfil de admisión de cada uno de los programas también es importante, cuál es su nivel de inglés o francés, y requisitos adicionales que cada universidad o college tiene para su proceso de admisión. Y eso es parte de nuestros servicios, en lo cual nosotros, pues, básicamente estudiamos el perfil de cada estudiante para sugerirle diferentes programas o instituciones educativas que más se adapten al perfil del estudiante, porque pues hay una gran variedad de perfiles académicos de cada persona que se acerca con nosotros, y además específicamente para temas migratorios de Canadá, también pues hay que tener la ayuda y la asesoría de algún abogado migratorio que también justamente sea la persona quien permita asesorar al potencial estudiante a tomar el programa adecuado para calificar al programa migratorio del gobierno de Canadá adecuado, porque también en algunos casos hay programas que no ofrecen las regulaciones necesarias para poder acceder a este tipo de programas, como es el hecho del co-op, el Postgraduate Work Permit, y que eso los orilla a tener que desistir de su proceso y a tener que salir del país. Pero si se hace de la manera correcta, con la asesoría adecuada, absolutamente se puede llegar a obtener un título académico canadiense que permite a los estudiantes trabajar de manera temporal por los primeros años y posteriormente acceder a un trabajo permanente que también pues permite a ese extranjero a vivir de manera regular en Canadá, de manera permanente. Perfecto, sí, efectivamente. Y obviamente tú tienes todas también esas conexiones ya hechas, ¿no? Te has de tener tu abogado de inmigración que los asesora y todo. Sí, exactamente. Pues somos todo un equipo integral en el hecho de las diferentes alianzas estratégicas para trabajar con cada uno de los países, justamente abogados migratorios, las instituciones educativas, y nosotros como agencia educativa pues formamos todo un equipo de trabajo, y también hasta quienes ofrecen el servicio de hospedaje, que también es todo un servicio integral, ¿no? La parte del seguro médico, que también es vital al momento de viajar al extranjero con fines de estudio. Entonces, pues cada quien pues hace su trabajo de la mejor manera, pero al final, frente al cliente, pues siempre se requiere como de tener una percepción integral de que somos un equipo para apoyar, porque la verdad es que creo que tocamos fibras muy sensibles con el hecho de trabajar con personas y trabajar con sus sueños, eh, perdón, con su visión a futuro, con sus planes y sus objetivos académicos, y también pues con inversiones fuertes, porque si bien la educación internacional cada vez es más accesible para todos, pero sí hay que contar con una buena inversión para poder lograr estos objetivos. Perfecto, perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, realmente me parece importante el último punto que acabo de comentar, que es el hecho de hacer accesible la educación internacional. Esa es parte de nuestro objetivo como Derivali, como agencia educativa. Parte de nuestra misión, pues, es el dar la oportunidad a cada vez más personas que nunca habían tenido incluso la oportunidad de considerar de viajar a otro país con fines educativos y de intercambio cultural, porque la verdad es que es una experiencia magnífica. Lo más recomendable pues es viajar por más de un mes, exponernos realmente a la vida local, a tomar una rutina, a convivir con otras personas, porque a partir de esas relaciones, esa experiencia educativa, pues realmente nos permite a cada uno de nosotros como personas replantearnos nuestro sentido de pertenencia. Y con esto quiero decir que pues nos abre un mundo de posibilidades, crecemos como personas, maduramos,
quienes estamos más jóvenes, pues nos volvemos más independientes, quienes estamos más adultos, cambiamos un poco la rutina, aprendemos nuevos idiomas, vemos las cosas y la vida desde una perspectiva diferente, que también es un impulso importante para la creatividad, la innovación, que son dos factores importantes que al menos en el sector empresarial se están valorando muchísimo, ¿no? Los empleadores cada vez buscan personas proactivas, innovadoras, creativas, y generalmente pues son habilidades que no se desarrollan en un salón de clases, sino que realmente se desarrollan a partir de las experiencias, de las vivencias, y básicamente de exponerse a lo que también se ha hablado muchísimo en los últimos años, y es al salir de la zona de confort, ¿no? Ir a exponerse a situaciones que nos reten como personas, porque vivir en otro país, seguramente Aide no me dejarás mentir, tú como mexicana viviendo en Canadá, pues es una serie de retos, ¿no? Que nos enfrentamos a diferentes situaciones culturales que son completamente diferentes a las nuestras. Cambiamos nuestra forma de ver el mundo, nuestras perspectivas, e incluso hasta nos replanteamos nuestros propios valores culturales. Y también aprendemos de los choques culturales que nos vamos enfrentando día con día, porque pueden haber situaciones que nos parecen muy extrañas, la forma en la que se comportan las demás personas que son diferentes a nosotros, y realmente en una situación de aprendizaje, pues vamos entendiendo esas diferencias y nos vamos haciendo cada vez más abiertos. Y eso también es un impulso para tener pues un mundo con mayor tolerancia, empatía, realmente pues respetar las diferencias, ¿no? Todavía siguen habiendo guerras, xenofobia, disputas por diferentes perspectivas diferentes, entonces creo que son al final habilidades que nos van a apoyar a tener pues una vida más en comunidad a pesar de las diferencias. Entonces, realmente por eso nos encanta difundir este tipo de oportunidades, porque representa un cambio en la vida de las personas, un impacto positivo, y verdaderamente vemos un crecimiento a nivel profesional, ¿no? También el hecho de dominar nuevos idiomas, el hecho de saber trabajar en equipo, de adaptarse a nuevos entornos, y del crecimiento personal que ya he hablado hace un momento. Entonces son esas dos combinaciones que al menos nosotros los promovemos como un trampolín, como un impulso o un puente hacia el éxito. Pues muchas gracias, pero antes de que te vayas, me gusta preguntar por un refrán o un pensamiento que quieras compartir. Uy, qué buena pregunta. Totalmente te saqué, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, déjame pensar un poquito. ¿Cuál será? Hay varios si no me equivoco, es un francés que se llama Ernest, que tiene varios en relación a viajes, pero la verdad mi memoria me está traicionando un poco y no lo sabré comunicar, pero ahora se me viene a la mente el de Hans Christian Andersen. Él es un escritor danés, seguramente lo ubicarán porque él fue el escritor del cuento de la Sirenita y el Patito Feo, estas historias que todos conocemos, y él dijo que viajar es vivir. Entonces, en danés es una frase muy icónica, muy representativa para la cultura de Dinamarca, donde yo personalmente estuve, y realmente pues ha significado mucho para mí, porque pues definitivamente creo que es el resumen de todo lo que acabamos de platicar y de pues toda mi carrera profesional, y pues el hecho de, en 3 palabras, viajar es vivir, básicamente resume muy bien pues todas estas experiencias positivas a partir de exponernos frente a diferentes realidades. Perfecto, perfecto. César, muchísimas gracias y que tengas excelente tarde. Cuídate Te mucho. agradezco mucho, Aide. Hasta Seguimos en luego. contacto. Que estés Claro muy que bien. sí, seguimos en contacto. Bye bye.